Algunas historias tienen el poder de cortar el aliento y encender la esperanza. Esta es una de ellas. En medio del desierto, entre el rugido de un ejército implacable y la inmensidad de un mar sin salida, un pueblo esclavizado alzó los ojos hacia el cielo, y el mar se abrió. La travesía del Mar Rojo no es solo un episodio bíblico, es una declaración eterna de que para Dios no existen imposibles. Hoy conocerás los detalles de este evento que transformó la historia de Israel y sigue inspirando fe hasta nuestros días. Esta historia resuena no solo por su espectacularidad, sino porque representa una metáfora viva de todos nuestros propios mares rojos. Esas situaciones en las que no vemos salida, en las que el pasado nos persigue y el futuro parece cerrado. En ese cruce, entre el miedo y la fe, se levanta el milagro. El Mar Rojo no es solo un lugar geográfico, es un umbral espiritual. El protagonista de esta historia es Moisés, un hombre marcado desde su nacimiento por el destino y el peligro. Nacido en Egipto bajo un decreto de muerte, fue salvado de las aguas del Nilo por la hija del faraón, criado entre la nobleza pero con sangre hebrea. Creció entre los lujos del palacio, educado en la sabiduría de Egipto, pero su corazón no olvidó sus raíces. Al ver la injusticia cometida contra su pueblo, reaccionó con violencia y huyó al desierto. Allí, durante 40 años, se convirtió en pastor. Su historia parecía haber terminado, pero para Dios era apenas el comienzo. Fue en Horeb, junto a una zarza que ardía sin consumirse, donde Moisés escuchó su verdadero llamado. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es tierra santa. Con temor y reticencia, Moisés aceptó la misión más grande jamás encomendada: liberar a un pueblo entero de la esclavitud. Moisés no es un héroe convencional, tartamudo, inseguro, resistente. Pero Dios no busca lo perfecto, sino lo dispuesto. En sus manos, Moisés se convierte en el líder de una revolución espiritual y en testigo de milagros que desafían la lógica humana. Israel había estado esclavizado en Egipto por siglos. El faraón, temeroso de su crecimiento, los oprimía con trabajos forzados y decretos crueles. No solo se trataba de opresión física, sino también de una pérdida de identidad. Eran un pueblo que había olvidado cómo era ser libre. Pero Dios escuchó el clamor de su pueblo. A través de Moisés, desató las 10 plagas que sacudieron el corazón del imperio más poderoso de la época. Agua convertida en sangre, ranas, langostas, tinieblas y finalmente la muerte de los primogénitos. Cada plaga fue una confrontación directa entre el Dios de Israel y los dioses de Egipto. Finalmente, tras la última plaga, el faraón accede a liberar al pueblo. Así comienza el éxodo. Una multitud de hombres, mujeres y niños marchando hacia lo desconocido, guiados por una nube durante el día y una columna de fuego por la noche. Pero pronto, el faraón se arrepiente y con su ejército persigue a los israelitas hasta acorralarlos junto al Mar Rojo. Es en este punto crítico donde se manifiesta uno de los mayores milagros de la historia. Junto a Moisés estaba Aarón, su hermano mayor, que fue su voz ante el faraón y su apoyo constante. Aarón representa la figura del acompañante leal, el que habla cuando el líder duda, el que sostiene cuando el peso es demasiado. También Miriam, su hermana, profetisa y líder entre las mujeres, quien con tambor en mano entonaría el cántico de la liberación tras cruzar el mar. El pueblo de Israel, aunque liberado, aún luchaba con el miedo y la duda. Su relación con Moisés era ambigua. A veces lo seguían con fe, otras lo cuestionaban con amargura. Se quejaban por el agua, por la comida, por el camino. Pero incluso en la tensión, se tejía una historia de dependencia profunda entre un líder humano y un pueblo necesitado de dirección divina. La relación más importante, sin embargo, era entre Moisés y Dios, un diálogo constante, íntimo, reverente y a veces desafiante. Moisés no solo recibía órdenes, cuestionaba, intercedía, suplicaba. Fue en ese diálogo donde se forjó uno de los vínculos más profundos de toda la Biblia. Hablaba Dios con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Frente al Mar Rojo la situación parecía insostenible. El pueblo gritaba, el ejército se acercaba.
No había escapatoria. Algunos clamaban por volver a Egipto, preferían la esclavitud conocida a la incertidumbre de la libertad. El clamor subía como un eco desesperado. En ese instante Moisés, obedeciendo la voz de Dios, extendió su vara hacia el mar, y entonces sucedió lo impensable. El mar se partió. Las aguas, obedeciendo al Creador, se levantaron como muros a derecha e izquierda, dejando un corredor seco entre ellas. El viento del este sopló con fuerza durante toda la noche, haciendo retroceder las aguas. Y en medio del asombro, el pueblo comenzó a caminar. Paso tras paso, con temor y esperanza, avanzaban por un camino donde antes solo había muerte. Cada pisada era un acto de fe. Cada mirada hacia los muros de agua era un recordatorio del poder sobrenatural que los guiaba. No fue un cruce inmediato ni sin riesgo. Había ancianos, niños, animales. Era una multitud que avanzaba entre dos abismos líquidos, confiando en que no caerían. La noche estaba cargada de tensión, de silencio reverente, de milagro puro. Cruzaron. Todos. No quedó ni uno atrás. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas volvieron a su lugar. Carros, jinetes, armas, todo fue cubierto por el mar. Lo que había sido camino se transformó nuevamente en abismo. El pueblo desde la otra orilla contempló lo que Dios había hecho, y entonces brotó el canto. Miriam tomó su tambor y las mujeres danzaron. Moisés elevó un cántico de victoria. Ya no eran solo esclavos liberados, eran testigos de lo imposible. Este acto no solo fue una liberación física, sino una declaración espiritual. El Dios de Israel es un Dios de caminos donde no los hay. Aquel día, Israel no solo fue libre, también conoció el poder del Dios que camina delante, que pelea por ellos, que abre sendas en el mar y pone canto nuevo en los labios de su pueblo. Moisés era un líder forjado en la contradicción. Criado como príncipe, vivió como pastor. Hablaba con Dios cara a cara, pero temblaba ante la responsabilidad. Era firme y compasivo, paciente pero humano. Su liderazgo no se basaba en carisma, sino en obediencia. Tenía momentos de ira, de duda, de cansancio, pero nunca abandonó la misión. Su vida fue una peregrinación constante, del palacio al desierto, del miedo a la fe, de la soledad a la comunión. Su estilo de liderazgo no fue el de la imposición, sino el de la mediación. Intercedía por el pueblo cuando pecaba, se postraba cuando Dios se airaba. Era un hombre consciente de su debilidad y por eso fuerte en Dios. Su carácter fue moldeado no por la comodidad, sino por el sufrimiento, por la espera, por la obediencia silenciosa. Cierre con reflexión. La travesía del Mar Rojo nos recuerda que Dios no solo nos libera, sino que abre caminos imposibles. Nos enseña que cuando todo parece perdido, la fe abre senderos en medio del caos. Como Moisés, a veces temblamos, dudamos, retrocedemos. Pero si avanzamos con fe, el mar se abrirá, porque el Dios que partió las aguas aún camina con nosotros. Este relato no es solo un registro antiguo, es un espejo. ¿Cuál es tu mar rojo hoy? ¿Qué ejército te persigue? ¿Qué situación parece no tener salida? La respuesta no está en mirar atrás ni a los lados, está en mirar arriba, porque cuando Dios guía, el mar obedece. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal para más contenidos que fortalecen la fe. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué representa para ti el Mar Rojo en tu vida?